El comandante Cefar observó su planeta natal quemar desde el puente de su barco y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, que sabía que nunca volvería a sanar. El mundo azul y verde de abajo había sido hermosa una vez, llena de ciudades que se extendió hacia el cielo y los océanos que brillaba bajo 3 soles. Ahora era cubierto de humo y fuego. El Baxari, naves colgadas en órbita como buitres de metal. Sus armas disparando sin pausa, sin piedad, sin ninguna señal de ellos. ¿Se detendría alguna vez? Cefar había vivido 60 ciclos y comandó flotas durante 20 de esos años. Había estudiado cada batalla. En los libros de historia. Había entrenado a su toda la vida por la guerra. Pero nada había. Lo preparó para esto. Los Bakari eran no como otros enemigos. No lo hicieron negociar. No tomaron prisioneros. Simplemente vinieron y destruyeron. Todo a su paso. El mundo después. El mundo había caído en los últimos 3 meses. El poderoso imperio draxiano había se rindió tras perder 5 núcleos. Planetas. El colectivo Bin había sido aniquilado por completo. El celestial alianza, que había mantenido la paz en él. La galaxia durante 3.000 años se rompió y dispersos. Ahora era el Keeliano el que se volvió morir. Su oficial de comunicaciones, una joven llamada Kra se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. La familia estaba allí abajo, en algún lugar del ciudades en llamas. No había podido alcanzarlos durante 2 días. Sar quería consolarla, pero no le quedaban palabras. ¿Qué podía decir cuando todos estaban allí, a punto de morir? Las estaciones de defensa alrededor del planeta se habían quedado en silencio uno por uno. El orbital, plataformas que habían protegido a Kelia durante los siglos ahora eran solo escombros flotando en el espacio. Su flota de 200 naves se ha reducido a 40 en solo 6 horas de luchando. Los Baxari habían perdido quizás 10 barcos. No fue una batalla. Fue una ejecución. Sar tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió un canal a todos los barcos kelianos restantes y les ordenó retirarse. Algunos capitanes discutieron. Algunos se negaron, pero la mayoría obedeció porque sabía que no había otra opción. Ellos reunieron los transportes civiles que tenían. Pudo encontrarlo y comenzó a saltar lejos de él. El sistema, dejando a millones atrás. Enfrentate a los Baxari solo, como su buque insignia. Preparado para saltar, Sar envió un último mensaje en todas las frecuencias de emergencia. Él, transmitido en todos los idiomas. Alianza lo sabía. Lo envió hacia todos. Rincón de la galaxia, con la esperanza de que alguien, cualquiera, podría escucharlo y preocuparse. Su voz era firme mientras hablaba, pero por dentro gritaba. Le dijo a quien fuera. Podría estar escuchando que el keltiano. La civilización estaba terminando. Les dijo. La alianza se rompió y se dispersó. Les dijo que los Bakari venían y nada podía detenerlos. Él pidió ayuda sabiendo que ninguna ayuda vendría. El mensaje tardaría años en llegar. Los territorios exteriores y para entonces ya había. No quedaría nada que salvar. El salto estaba agitado y varios barcos estaban dañado, pero lograron salir. Separ lideró su destartalada flota de supervivientes. En la oscuridad entre las estrellas. Ellos no tenía destino, ni plan, ni esperanza. Simplemente se dejaron llevar y esperaron morir. 3. Los días transcurrieron en silencio. El refugiado. La flota creció a medida que otros sobrevivientes se encontraron. Ellos, barcos de una docena de diferentes especies, todas huyendo del avance Baxari. Tenían quizás 15.000 barcos en total. Pero la mayoría eran transportes civiles sin armas. Incluso sus barcos militares
Estaban dañados y con pocos suministros. Sapar celebró consejos con los demás comandantes. Pero nadie tenía ideas. El Baxari estaban por todas partes. No quedaba ningún lugar. Correr. Al cuarto día, algo. Lo imposible pasó. Una respuesta llegó a su llamada de socorro. La señal fue extraño y tardó unos minutos en decodificar. El acento era áspero y difícil de entiendo, pero las palabras eran claras. Suficiente, y cambiaron todo. Él. La voz decía que era el capitán Jake Morrison, de algo llamado la Armada de la Tierra. La voz dijo que habían recibido la llamada de socorro. La voz les dijo que mantén la posición y espera. La voz dijo que la humanidad venía a ayudar. Sapar se quedó mirando la consola de comunicación como acababa de crecer una segunda pantalla. Él le pidió a Krla que buscara en la Alianza base de datos de información sobre la humanidad. Ella trabajaba rápidamente, moviendo los dedos, a través de los controles. Lo que encontró hizo no tenía ningún sentido. La humanidad fue catalogada como una especie precont, de un sector remoto. Se suponía que eran primitivos. Ellos ni siquiera debería ser más rápido que la luz. Viajar todavía. Su planeta apenas había sido descubierto por exploradores de la Alianza hace 20 años. Hace tiempo, el Consejo había votado por abandonar ellos solos hasta que se desarrollaron más tecnología avanzada. Los clasificaron como demasiado agresivos y demasiado belicoso para contactar con seguridad. Así que, ¿cómo estaban aquí? ¿Y por qué estaban? Ofreciendo ayuda para una pelea que fue. ¿Ya perdiste? Antes de que Zefar pudiera procesar esto. Información, los sensores comenzaron. Gritando. Aparecían nuevos contactos. Al borde del sistema. Docenas de ellos. Krilla jadeó y levantó la alimentación visual. Los barcos estaban cayendo de hiperespacio en perfecta formación. Ellos eran más pequeños que los cruceros de la Alianza, y su diseño era extraño y brutal. Los cascos parecían parcheados y llenos de cicatrices. Habían visto muchas batallas. Pero las armas estaban calientes y sus escudos estaban arriba, y se movían con un propósito. Hacia la flota de refugiados. Lo más importante es que se estaban moviendo hacia la flota de persecución Baxari que había sido siguiendo a los refugiados durante días. Separ. Se contaron 47 barcos, 47 contra 300 Bsari. Buques. Fue un suicidio. Estos humanos, quienquiera que fuesen, acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Abrió un canal para advertirles. Pero antes de que pudiera hablar, la flota humana se dividió. Cada barco iba en una dirección diferente, esparciéndose por el espacio como hojas en un tormenta. La flota Bxari hizo lo que pudo. Siempre lo hicieron. Dividieron sus fuerzas para perseguir múltiples objetivos. Era lógico. Fue eficiente. Fue exactamente lo que Zefar lo habría hecho. Entonces el humano. Todos los barcos giraron a la vez y aceleraron. De vuelta hacia la formación Baxari. Ellos entraron rápido y con fuerza, sus armas disparando con una precisión devastadora. Ellos apuntó a las juntas entre las armaduras, placas, los conductos de potencia, el mando, módulos. 3 naves Baxari explotaron en bolas de fuego. 5 más se apagaron cuando sus sistemas fallaron. El resto intentó reagruparse, pero los humanos ya estaban. Se fue, habiendo saltado de nuevo al refugio. Posición de la flota. Zefar se quedó congelado en su silla de mando. En 30 segundos, estos humanos desconocidos habían hecho lo que todo el mundo. Los militares de la Alianza no pudieron hacerlo en 3 meses. Habían herido a los Bexari. Ellos había hecho sangrar al enemigo. Un nuevo mensaje llegó a través del capitán humano. Él
La voz era tranquila y firme, como si esto fuera solo otro día de trabajo. Capitán. Morrison les dijo que había una nebulosa 12 a años luz de distancia donde podrían esconderse. Dijo que su flota escoltaría al refugiados allí. Dijo que necesitaban hablar y compartir información. Dijo que íbamos a averiguar cómo vencer este enemigo juntos. Kra miró a Sar con los ojos muy abiertos y preguntó si podían. Confía en estos humanos. Sar pensó en su casa en llamas. Mundo. Pensó en los miles de millones ya muerto. Pensó en el hecho que todos los que conocía habían perdido la esperanza. Entonces pensó en 47 barcos pequeños, cargando contra probabilidades imposibles sin vacilación porque alguien había pedido ayuda. Dio la orden de seguir la flota humana a la nebulosa. Capitán Jake. Morrison estaba de pie en el puente de su barco y miró la pantalla holográfica, mostrando 15.000 barcos de refugiados cojeando a través del espacio. La mayoría de ellos apenas eran manteniéndose unidos. Agujeros rotos, fallando. Soporte vital, motores funcionando con vapores. Estas personas lo habían perdido todo y estaban funcionando con nada más que miedo y desesperación. Detrás de ellos, los Baxari. La flota de persecución se acercaba rápidamente. Jake. Tuve quizás 18 minutos antes de que esos metales. Los monstruos estaban al alcance de las armas y comenzó a masacrar a civiles por miles. Recurrió a su táctica oficial y pidió una actualización del estado. El teniente Paul Chen informó que todos 47 buques de la Armada de la Tierra estaban en posición y listos. Sus armas estaban cargadas. Los escudos estaban levantados y sus tripulaciones estaban listo para pelear. Jake asintió y le dijo a su oficial de comunicaciones para abrir un canal a toda la flota. Linda Murphy trabajó su consola y confirmó el canal. Estaba abierto. Jake respiró hondo y habló a su pueblo. Les recordó que habían recorrido un largo camino para responder una llamada de socorro de las especies que tenían. Nunca se conocieron. Él les dijo que no eran. Vamos a decepcionar a estos refugiados. Porque las probabilidades parecían malas. Ordenó formación de batalla Delta y dijo que era. Es hora de mostrarle a los Baxari lo que es la humanidad. Podría hacer cuando alguien necesitaba ayuda. La respuesta de su flota fue inmediata y feroz. 47 barcos se trasladaron a posición. Estaban superados en armamento y superados en número y en clase en todos los aspectos. Especificación técnica, pero tenían algo que la especie pacífica de la Alianza nunca lo había hecho. Los humanos habían estado librando guerras unos contra otros durante miles de años. Conocieron la violencia de maneras que las especies civilizadas no podrían imaginarlo. Ellos entendieron que a veces había que pelear sucio y romper reglas y hacer lo que fuera necesario para ganar. Los Baxari. Aparecieron naves en los sensores. Masivas. Construcciones, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Se movían en perfecta formación, con precisión mecánica. Sus tácticas eran eficientes y brutales. Habían usado estas mismas estrategias para conquistar un 100 mundos. Nunca habían perdido un gran batalla. Nunca habían necesitado adaptarse, porque nada había desafiado jamás. Ellos. Jake había pasado los últimos 3 días estudiando cada pieza de datos. Los refugiados de la Alianza podrían aportar aproximadamente. Los Baxari. Había visto las grabaciones de sus batallas. Había analizado sus patrones de ataque. Había encontrado su debilidad. Estaban predecible. Siguieron el mismo formaciones cada vez. Respondieron a amenazas de forma lógica y eficiente. Eran máquinas, o al menos sus tácticas. Eran mecánicos y las máquinas podían ser bureado. Jake dio la orden de ejecutar la maniobra. Tango de whisky.
Cada nave terrestre se dispersó en una dirección diferente. Hacia el Baxari. Sensores. Parecía pánico. Parecía como si la flota humana se estuviera desintegrando. Bajo presión. El Baxari hizo exactamente lo que hizo. Lo que Jake esperaba. Dividieron sus fuerzas para perseguir a múltiples fugitivos. Objetivos. Era la respuesta lógica. Fue la elección eficiente. También fue exactamente lo que Jake quería que hicieran. Él esperó hasta que la flota Baxari se dispersara, delgada en una enorme área de espacio. Entonces, dio la orden de girar y quemar. Cada nave humana giró y aceleró de nuevo hacia el enemigo en velocidad máxima. Llegaron rápido y bajo, sus armas apuntando a objetivos específicos. Puntos débiles que Jake había identificado en las grabaciones. Nodos de potencia, comando, centros, generadores de escudos, las articulaciones. Entre secciones de armadura. Armas humanas. Eran primitivos en comparación con la alianza. Tecnología, pero golpean fuerte y golpe preciso. 3 capitales de Baxari. Los barcos explotaron cuando sus reactores estaban violado. 5 más quedaron completamente a oscuras. Cuando sus sistemas de mando eran destruido. El resto intentó reformarse. Sus líneas, pero las naves humanas eran. Ya se ha ido. Habiendo saltado de nuevo a posiciones defensivas alrededor del refugiado. Flota en el puente de su buque insignia. El comandante Cefar observó todo el asunto. Sucederá en unos 40 segundos. Su segundo. El oficial Kela dijo algo en su idioma que el traductor de Jake pudo. No lo entendí bien, pero el tono era claro. Conmoción, incredulidad, tal vez un poquito de esperanza. Jake sabía lo que estaban pensando. Los humanos habían ganado. Habían vencido. Naves capitales Baxari, pero Jake lo sabía mejor, y se aseguró de establecer expectativas correctamente. Cuando abrió un canal al comandante Keeltiano, él le dijeron a Sear que no habían ganado cualquier cosa. Habían sobrevivido a una encuentro. Habían ensangrentado al enemigo. Nariz, pero los Baxari volverían con más barcos, y se enojarían. Él dio a Sear las coordenadas de una nebulosa 12. A años luz de distancia. Buena portada. Mucha interferencia de radiación. Difícil de escanear. Escoltarían a la flota de refugiados allí, y luego necesitaban tener una conversación seria. La alianza fue: voy a contarle a la humanidad todo lo que tienen. Sabía de este enemigo. En cada batalla, cada táctica, cada debilidad y fuerza. Y entonces la humanidad iba a descubrir cómo vencerlos. El viaje. La nebulosa tardó 6 horas. Jake usó ese momento para reunirse con sus oficiales y empezar a planificar. Su segundo al mando. La comandante Lisa Grant había estado compilando datos de la breve pelea. Ella informó que las naves Baxari eran resistentes pero no invencible. Su armadura podría ser atravesado por fuego concentrado. Los escudos podrían estar sobrecargados. Las tácticas se podían predecir. Paul Chen añadió que los Baxari parecían tener problemas para adaptarse al caos. Ellos respondió bien a las amenazas lógicas, pero mal ante acciones aleatorias o inesperadas. Lisa estuvo de acuerdo y sugirió que los humanos. La imprevisibilidad podría ser su mayor arma. Jake escuchó y pensó en historia militar. Pensó en cada victoria de los desvalidos. Cada batalla imposible ganada por la inteligencia. Tácticas y coraje desesperado. Vietnam. La Revolución Americana. Termop. David. Y Goliat. A lo largo de la historia, los más pequeños. Las fuerzas habían derrotado a las más grandes, negándose a luchar limpio. Cuando ellos, al llegar a la nebulosa, Jake ordenó a la flota tomará posiciones defensivas alrededor de los barcos de refugiados. Luego él
Solicitó una reunión con Alianza. Liderazgo. 2 horas después, encontró. Él mismo en una sala de conferencias cara a cara. Cara a cara con seres de una docena de diferentes especies. El comandante Zefar estaba allí con sus mandíbulas chasqueantes y sus ojos plateados. Un diplomático de Vin llamado Srial con insecto. Alas y ojos compuestos. Un flotante. Criatura medusa llamada Lores que habló a través de un dispositivo de traducción. Cristalina siendo nombrada Crenol que brillaba con luz interior. Docenas de otros, todos ellos exhaustos y traumatizado y destrozado. Separ habló. Primero, agradeció a Jake por responder a su llamada de socorro. Explicó que la Alianza Celestial había existido durante 3.000 años y mantuvo la paz a través de cientos de sistemas. Tenían tecnología sofisticada, potente, barcos y fuerzas militares entrenadas, pero nada de esto había importado contra él. Sera. Jake hizo la pregunta que había sido molestándolo desde que escuchó por primera vez el llamada de socorro. ¿Por qué habían perdido tanto? ¿Mal? La Alianza tenía números y tecnología. Deberían haber podido para montar una defensa. Srial respondió, con sus alas zumbando en agitación. Él dijo que la Alianza no había librado una batalla importante. Guerra en 3 siglos. Sus armas fueron diseñados para la defensa y disuasión, no para campañas ofensivas. Sus tácticas se basaban en minimizar bajas y la búsqueda de ayuda diplomática. Soluciones. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que se negaron a negociar o mostrar misericordia. Lisa preguntó sobre las debilidades de Vexari. Cada enemigo tenía puntos débiles. Cada fuerza podría ser derrotado si encontraras el camino correcto. Puntos de presión. Los líderes de la Alianza se miraron el uno al otro con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como desesperación. Sar dijo que lo habían intentado todo. Potencia de fuego masiva, ataques relámpago, gradas defensivas, todo lo suyo. Los militares les habían enseñado. Nada funcionó. El Vxari se adaptó a cada estrategia. Sus números parecían infinitos. Su armadura era casi impenetrable. Sí, había debilidades, la Alianza tenía. Nunca los encontré. Jake preguntó algo diferente. Pregunta. ¿Habían intentado serlo? Impredecible, aleatorio, ilógico. La habitación quedó en silencio. Separ inclinó la cabeza. Confundido. Srial preguntó por qué alguien utilizaría tácticas ilógicas. Eficaz. El combate se basaba en la eficiencia y el sonido. Estrategia. Fue entonces cuando Jake comprendió por qué habían perdido. La Alianza luchó. Guerras como partidas de ajedrez. Seguían reglas y convenciones. Usaron métodos probados, tácticas y estrategias lógicas. Pero los Vexari no estaban jugando al ajedrez. Estábamos jugando un juego completamente diferente. Jake explicó que los humanos habían pasado toda su historia perfeccionando el arte de violencia creativa. Habían luchado unos a otros en todos los terrenos con todos. Arma, usando todos los trucos sucios. Imaginable. Sabían cómo emboscar y sabotaje. Sabían cómo luchar. Guerras de guerrillas e insurgencias. Ellos sabía ganar cuando ganar debía serlo. Imposible porque eran demasiado terco para aceptar la derrota. Él crió un mapa estelar que muestra el territorio Vxari. Según la inteligencia de la Alianza, había un importante centro de suministro en lo profundo. Espacio enemigo. Estaba fuertemente defendido, pero también fue fundamental para los Vexari. Máquina de guerra. Si pudieran destruirla, podrían frenar el avance enemigo. De modo significativo. Sar dijo que fue un suicidio. El centro estaba protegido por cientos de buques de guerra. El ataque se detectaría inmediatamente y aplastado. Jake sonrió y dijo que lo harían.
No lo atacarían. Se escabullirían. Defensas y sabotearlo desde dentro. Los Baxari nunca lo verían venir. Porque nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchaba con sigilo y engaño. Alrededor de la mesa de conferencias, los representantes de la alianza analizaron cada uno. Algunos parecían escépticos, otros. Parecía confundido, pero poco a poco Jake vio. Algo cambia en sus expresiones. Era pequeño y frágil, pero era. Definitivamente ahí. Espero que Crenol se le preguntó al cristal cuándo lo harían. Comenzar. Jake les dijo que comenzarían. Inmediatamente. La humanidad se entrenaría. Fuerzas de la alianza en operaciones no convencionales. Guerra. Adaptarían a los refugiados. Barcos con armas y tácticas humanas. 3. Pasaron semanas de entrenamiento brutal antes. Jake se sintió listo para moverse. La nebulosa había convertirse en un campamento militar masivo donde los humanos enseñaron a los extraterrestres a pelear sucio. La comandante Lisa Grant dirigió ejercicios de combate con los pilotos kelianos, enseñándoles a romper la formación y atacar desde ángulos inesperados. Teniente Paul Chen. Trabajé con los ingenieros de BIM para modificar sus barcos con sistemas de armas humanas. Linda Murphy se capacitó en comunicación. Oficiales de una docena de especies en el arte de engaño y guerra electrónica. La parte más difícil no fue la técnica. Entrenamiento, pero cambiando la forma en que la alianza. Las fuerzas pensaban en el combate. Estaban acostumbrado a luchar con honor y siguiendo las reglas establecidas de compromiso. Jake tuvo que enseñarles que la supervivencia importaba más que el honor. Ganar feo era mejor que perder con dignidad, que a veces la decisión correcta era huir y luchar otro día. No todos se adaptaron bien. Algunos de los comandantes mayores no pudieron romper su condicionamiento militar. Lucharon con tácticas que les parecieron incorrectas. Pero los oficiales más jóvenes y los civiles que lo habían perdido todo, abrazaron la forma humana de hacer la guerra. Vieron sus mundos arder. No tenían nada dejado perder. Ahora Jake estaba en el puente de su barco, mientras flotaba a través del espacio vacío con todos los sistemas apagados al mínimo. Niveles. A su alrededor esperaban 20 barcos. Oscuridad. La mitad eran vasijas humanas y la mitad eran barcos de la alianza tripulados por voluntarios. Estaban en lo más profundo de Bexari. Territorio. A menos de una hora luz de el centro de suministro que mantenía al enemigo en guerra. Máquina en marcha. Había dado 4 saltos. Y 3 situaciones límite con la patrulla Bexari. Flotas para llegar a esta posición. 2 veces. Se habían escondido en campos de asteroides mientras los barcos enemigos pasaron dentro del alcance del escáner. Rango. Una vez que habían usado electrónica. Contramedidas para parecer inofensivas. Escombros. Los sensores Bexari habían barrido justo encima de ellos sin darse cuenta. Algo malo. Eso fue lo hermoso. Parte del plan. Los Bexari nunca habían. Se ocuparon de tácticas de sigilo. Nunca tuve que preocuparme por emboscadas o sabotaje. Sus enemigos siempre habían. Se anunciaron y lucharon abiertamente. Batallas. Simplemente no podían concebir de alguien que se cuela en su territorio para atacar desde dentro. Jake le preguntó a Linda si ya los hubieran detectado. Ella revisó sus sensores cuidadosamente y reportaron resultados negativos. Los Baxari no fueron, incluso buscándolos. Sus patrullas eran rutinarios y predecibles. Eran escaneo de grandes movimientos de flotas, no, para pequeños grupos de barcos en marcha. Silencio. Paul informó que el abordaje. Los equipos estaban listos para el lanzamiento. Comandante. Grant lideraba el primer equipo con 15 voluntarios de organizaciones humanas y de alianzas. Fuerzas. Teniente Danny Foster.
Comandó el segundo equipo con otro grupo mixto. Ambos equipos habían entrenado para esta misión hasta que pudieran ejecutarla. Mientras dormían, el plan era tan simple, ya que era peligroso. Mientras que el principal, la flota creó una distracción en el extremo. Al lado del centro, los equipos de embarque. Se acercaría sigilosamente utilizando pequeñas embarcaciones, diseñados para evitar ser detectados. Se adhieren al casco de la estación, cortar la armadura exterior y plantar cargas nucleares en estructuras críticas. Puntos. Luego los extraerían antes. Los Baxari se dieron cuenta de lo que había sucedido. El momento tenía que ser perfecto. Demasiado pronto. Y los Baxari detectarían las cargas. Demasiado tarde y los equipos de abordaje no lograron salir antes de la detonación. Tuve quizás una ventana de 12 minutos entre plantando las cargas y escapando de la radio de explosión. Hake dio la orden de ejecutar la fase 1. La distracción. Fuerza dirigida por el comandante Sear Isu. El buque insignia saltó al espacio normal en él, al otro lado del centro de suministro. Ellos inmediatamente abrieron fuego contra el exterior. Defensas. La respuesta de Baxari fue instantáneo y predecible. Defensa. Plataformas activadas. Sistemas de alarma. Se activaron en toda la estación. Barco. Después de que el barco saliera del muelle. Bahías para atacar a los atacantes. Perfecto. Hake ordenó la fase 2. El abordaje. Naves lanzadas desde su escondite. Posiciones. 20 pequeñas embarcaciones moviéndose rápidamente. Y baja a lo largo de trayectorias calculadas para evitar la cobertura del sensor del defensor. Rozaron la superficie del enorme estación que utiliza su propio volumen para protegerse. Evitar que los detectaran. Lisa Grant observó a través de la ventana de su nave mientras la estructura de Baxari se alzaba ante nosotros. Era enorme, de unos 50 km de ancho, cubierto de colocación de armas y armaduras de IMP. Blindaje. Miles de drones Baxari se movieron a lo largo de su superficie como hormigas en una colina. La estación era una fortaleza que debía han sido inexpugnables. Pero las fortalezas. Asumió que el enemigo atacaría desde afuera. Nadie esperaba que alguien aterrizara en el techo y entrar por la techo. Su embarcación de abordaje aterrizó en una sección del casco alejada del principal. Batalla. Las abrazaderas magnéticas se engancharon y los mantuvo firmes. Su equipo se movió rápidamente, activando antorchas de plasma para cortó la armadura exterior. El metal era grueso y duro, pero el corte humano. Las herramientas fueron diseñadas para el salvamento. Operaciones en el espacio profundo. Hicieron trabajo corto. En 3 minutos. Tenía un agujero lo suficientemente grande para pasar a través de él. Lisa condujo a su equipo a las entrañas de la estación de Baxari. Los pasillos interiores eran oscuros y estrechos, llenos de tuberías y conductos y maquinaria que zumbaban con poder. Los drones Baxari se movieron a través los pasajes, pero eran trabajadores. Unidades, no modelos de combate. No pagaron atención a los intrusos. El equipo de Lisa se movían como fantasmas a través de la mecánica. Laberinto. Habían estudiado la estación. Disposición de la inteligencia de la Alianza y sabía exactamente a dónde ir. Los conductos de energía primaria pasaban por la columna vertebral central de la estación. Sí, podrían colocar cargas allí. La explosión resultante destrozaría toda la estructura en pedazos. Danny Fosters. La voz llegó a través de la comunicación canal. Su equipo se había topado con algunos resistencia de los drones de seguridad, pero los neutralizaron rápidamente. Estaban plantando sus cargas a tiempo. Lisa, reconocida y centrada en su propia misión. Su equipo alcanzó el objetivo.
Ubicación después de 8 minutos de cuidado. Movimiento. Era una cámara enorme, lleno de núcleos de energía que brillaban con energía azul. Cada núcleo tenía el tamaño de un edificio, generando suficiente electricidad para dirigir una ciudad pequeña. Había cientos de ellos alimentando los sistemas de la estación. El especialista en demolición de Lisa, un humano. El ingeniero llamado Carl Watson se puso a trabajar, colocando las cargas nucleares. Colocó ellos con precisión en el soporte de carga. Puntos, programándolos para detonar. Simultáneamente, la explosión no solo destruiría los núcleos de energía, pero crearía una reacción en cadena que consumen todo el centro. De vuelta en el puente, Paul Chen supervisó la misión. Estado. Ambos equipos habían informado. Colocación exitosa de sus cargas. Estaban iniciando la extracción. Procedimientos. Todo iba bien. Según lo previsto. Entonces la alarma comenzó a gemir. Una patrulla de Baccarí había. Me topé con uno de los tableros. Embarcación unida al casco. El enemigo tardó en comprender lo que eran. Viendo, pero una vez que lo procesaron, la respuesta fue inmediata. Drones de combate. Comenzaron a converger en ambas inserciones. Puntos. Lisa escuchó la alarma y maldijo. Su equipo todavía estaba a 3 pasillos de distancia. Desde su punto de extracción. Ella ordenó. Todos se mueven más rápido. Abandonando. Sigilo para ganar velocidad. Corrieron a través de la pasajes en los que aparecieron las unidades de combate Vexari. Detrás de ellos, el fuego de las armas iluminó el pasillos. Uno de los miembros de su equipo, un voluntario de Kellyan llamado Krex, recibió un golpe a su pierna. Tropezó, pero un miembro del equipo lo agarró y lo mantuvo en su lugar. En movimiento. Lisa proporcionó fuego de cobertura. Su rifle derribando drones con práctica. Precisión. Lucharon para regresar a la brecha del casco, de vuelta a su abordaje. Artesanía. El equipo de Dange ya estaba despejado y alejándose de la estación. La nave de Lisa se desprendió justo cuando Vexari. Las unidades de combate alcanzaron su posición. Los disparos de armas se dispararon contra su casco, pero ya estaban acelerando. La voz de Pablo llegó a través del canal. Tranquilo y estable. Todos los equipos estaban despejados. Detonación en 5 segundos. Jaque observó. La cuenta regresiva del temporizador. 5, 4, 3, 2, 1. Cargas detonadas simultáneamente, cortando la estructura de la estación. Soportes. Por un momento, nada parecía que suceda. Luego, lentamente al principio, pero, ganando velocidad, todo el centro de suministro comenzó a separarse de la. En el interior, explosiones secundarias se extendieron a través de la superficie como reservas de combustible. Encendido. Núcleos de energía sobrecargados y explotó en destellos brillantes. El Vexari. La flota de defensa intentó retirarse, pero muchos quedaron atrapados en la explosión en expansión. Radio. Barcos que habían sobrevivido a un 100. Las batallas fueron consumidas por el fuego. Pablo informó los resultados con una voz extraña. El objetivo fue completamente destruido. El centro de suministro que había sostenido a los Vexari. Lo que había avanzado durante meses ahora no era más que escombros y restos flotando en el espacio. Jaque se permitió una pequeña sonrisa. Dio la orden de saltar al punto de encuentro. Todos los barcos desaparecieron en hiperespacio antes de que los Vexari pudieran organizar una persecución. En la cita. La celebración fue ruidosa y genuino. Los humanos y los extraterrestres se abrazaron. Otras especies que habían sido extrañas 3. Hace semanas ahora luchamos codo con codo como hermanos. Habían hecho lo imposible. Habían golpeado el corazón de Vexari. Poder y vivió para contarlo. Pero
Jake no celebró. Se apartó de la multitud y miró a Lisa Grant. Ella había recibido un golpe a su hombro durante la extracción y tenía el brazo en cabestrillo. Estaba viva, pero había estado cerca. Demasiado cerca. El comandante Sar se acercó a él con algo que podría haber sido una sonrisa en su cara de extraterrestre. Dijo que la misión fue notable. Habían destruido en minutos lo que la Alianza pensó que era invencible. Tal vez había esperanza después. Todo. Jake negó con la cabeza. Le dijo a Sar que habían hecho mella en el enemigo. Operaciones, pero esto fue solo el comienzo. Los Baxari sabían que estaban aquí ahora. Sabían que podían resultar heridos. Y eso los iba a hacer muy enojado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La respuesta de Baxari al centro de suministro. El ataque fue rápido y aterrador. Dentro, 3 días después, flotas masivas comenzaron a barrer por el sector, a la casa de la rebeldes que se habían atrevido a atacarlos. Se movieron sistema por sistema, escaneando cada asteroide, cada luna, cada pieza de escombros. Fueron metódicos y minucioso y absolutamente decidido a encontrar al enemigo que les había hecho daño. Pero no encontraron nada excepto espacio vacío y pistas falsas. Jake había aprendido de cada guerrillero en la historia de la humanidad. Del Vietcong al Afganistán. Resistencia a los combatientes partisanos de Segunda Guerra Mundial. La lección siempre fue lo mismo. Golpea fuerte y desaparece. Nunca te quedes en un solo lugar. Haz que el enemigo te persiga. Sombras mientras atacas desde lo inesperado. Ángulos. La combinación humana y de alianza. La fuerza se movió a través del territorio Baxari. Como humo. Aparecían, atacaban. Un convoy o una flota de patrulla y desaparecer. Antes de que llegaran los refuerzos. Ellos destruyeron las líneas de suministro. Emboscaron barcos aislados. Liberaron pequeños colonias y reclutaron a los supervivientes. Cada victoria fue pequeña, pero juntos se sumaron y formaron algo significativo. Lo más importante es que la noticia se extendió por todo el mundo. Territorios ocupados. Los Baxari podrían ser derrotados. Los conquistadores invencibles no fueron invencible después de todo. Otros supervivientes. Comenzó a unirse a la lucha. Un Draxiano. Grupo de batalla que había estado escondido en el sistema muerto emergió y prometió su barcos. Una colonia de ingenieros de Lores. Se ofreció a modernizar los buques con armas mejoradas. Un grupo de Tarkin. Los guerreros trajeron el conocimiento de Bexari. Puntos débiles que habían descubierto durante su propia y desesperada última resistencia. La rebelión creció de 47 barcos a cientos, luego miles. No todos eran buques militares. Muchos eran transportes civiles armados con lo que sea. Las armas podrían atornillarse a sus cascos, pero estaban tripulados por personas que tenían. Lo perdí todo y no me quedó nada que hacer. Miedo. 6 meses después de que Jake respondió por primera vez. Ante esa desesperada llamada de socorro, se puso de pie. Antes de otro consejo de guerra. Pero tiempo no era una reunión de rotos. Refugiados. Era un consejo de libertad. Pueblos planeando su próximo movimiento. La reunión se celebró en un Baxari capturado. Estación que había sido convertida en una base de mando móvil. Comandante Sar informó sobre los movimientos del enemigo. El Baxari se estaban retirando del exterior. Territorios y consolidar sus fuerzas alrededor de sus sistemas centrales. Ellos habían dejado de expandirse y ahora estaban centrado en la defensa. Lisa Grant añadió su análisis. El enemigo estaba asustado. Para él, primera vez desde que comenzaron su invasión, estaban a la defensiva. Habían perdido la iniciativa y no sabía cómo recuperarlo. Pero Jake sabía.
La situación no era tan buena como parecía. Estudió el mapa estratégico, proyectada en el centro de la habitación y señaló la dura realidad. Los Vexari todavía lo superaban en número 10-1. Todavía controlaban cientos de sistemas. Todavía contaban con vastos recursos y capacidad de fabricación. La rebelión les había hecho daño, pero no les había. Los rompieron. A menos que pudieran entregar el golpe decisivo, el Vaxari. Eventualmente adaptarse y aplastarlos. Comandante Tarkin llamado Krenel, cuyo cuerpo cristalino pulsado con luz interior, preguntó qué proponía Jake. Su voz sonaban como campanas de viento en una tormenta. Jake explicó su plan. Habían sido luchando contra las flotas Vaxari, pero eso no fue el verdadero objetivo. Los Vaxari eran controlado por un comando central, inteligencia ubicada en algún lugar de su sistema doméstico. Coordinó todos sus barcos, todas sus tácticas, todas sus operaciones. Si pudieran destruir eso nodo de mando, toda la guerra de Vaxari, la máquina podría colapsar. El silencio lo que siguió estuvo cargado de implicaciones. Todos en la sala entendieron lo que Jake estaba sugiriendo. Un ataque a la sistema doméstico Vaxari, un golpe al mismísimo corazón del poder enemigo. Sería la misión más peligrosa hasta el momento, posiblemente una carrera suicida. Sara habló lentamente. Las mandíbulas hacían clic en un patrón que Jake tenía aprendido. Significaba profunda preocupación. El Vaxari, el sistema local, sería defendido por todo lo que tenían. Miles de barcos, fortalezas orbitales, plataformas de armas, campos minados. Sería el más pesado. Ubicación protegida en la galaxia. Jake estuvo de acuerdo. Precisamente por eso el Vari no esperaban un ataque allí. Ellos pensaban en su sistema local como intocables. Pensaban que los rebeldes solo eran capaces de realizar pequeñas incursiones en objetivos mal defendidos. No lo harían. Creo que alguien estaría lo suficientemente loco como para asaltar su capital. Lisa se puso de pie y dijo que la humanidad lideraría el asalto. Se habían ofrecido como voluntarios para ayudar la alianza, y así fue como terminaría el trabajo. Las naves humanas lo harían. Atraviesa las defensas y despeja un camino para la fuerza de ataque. Pero el comandante Zefar también se puso de pie. Su viejo cuerpo estaba temblando, pero su voz era fuerte y claro. Dijo, no, esto no fue solo. La lucha de la humanidad ya no es más Jake y la gente había venido a salvarlos cuando estaban rotos y perdidos. Los humanos habían enseñado cómo volver a tener esperanza, cómo luchar de nuevo, cómo creer que la victoria fue posible. Ahora lucharían juntos, o no en absoluto. Alrededor de la habitación, voces se levantaron en señal de acuerdo. Keelian y Vini, Lesitarkin y Draxian y una docena. Otras especies. Algunas habían sido enemigas. Una vez, algunos ni siquiera se habían conocido antes. Guerra. Pero ahora estaban unidos por algo más fuerte que viejos rencores o diferencias culturales. Estaban unidos por el simple hecho de que alguien apareció cuando necesitaban ayuda. Alguien se había negado a abandonarlos. Esa humanidad, una especie que apenas había viajado a través de la galaxia para estar con ellos en sus horas más oscuras. Jake sintió que algo se le atascaba en la garganta. Orgullo tal vez, o esperanza, o simplemente un peso abrumador de responsabilidad. Estas personas estaban dispuestas a seguirlo en la batalla más peligrosa de sus vidas. No podía defraudarlos. Les dijeron que necesitarían 3 semanas para prepararse. Cada barco tendría que estar armados y abastecidos. Cada tripulación estaría
Necesitan ser informados sobre el plan de batalla. Todo luchador tendría que estar preparado para dar todo lo que tenían porque cuando saltaron al sistema doméstico Vexari, no habría retirada, ni segunda. Posibilidades. ¿Ganarían o no? Morir en el intento. El tiempo de preparación pasó. Demasiado rápido. Jake pasó sus días planeando el asalto con sus oficiales. Y sus noches tratando de no pensar en cuántas personas morirían. Lisa se recuperó de su herida en el hombro y se lanzó a los ejercicios de entrenamiento. Paul Chen trabajó con ingenieros de Alliance para desarrollar nuevas armas y tácticas. Danny Foster dirigió a los equipos de abordaje a través de simulacro tras simulacro hasta que pudieron ejecutar operaciones complejas en sus dormir. La flota creció a 5.000 barcos. Fue un número impresionante, pero aún así, empequeñecido por las fuerzas enemigas. La mayoría de los barcos eran pequeños y ligeramente armados. Muchos no sobrevivirían al primer minuto de combate, pero sus tripulaciones eran voluntarios que comprendieron lo que estaba en juego. La noche antes del ataque, Jake encontró él mismo en la plataforma de observación mirando afuera, en la flota reunida. Tantos naves de tantos mundos. Unos meses. Hace tiempo, estas personas se habían dispersado y, sin esperanza, ahora eran un ejército. El comandante Sar se unió a él en la ventana. El viejo comandante keliano parecía cansado. La guerra lo había envejecido, pero había algo en sus ojos que no había sido. Había estado allí antes. Le agradeció a Jake por respondiendo a su llamado de socorro todos aquellos. Hace meses, por venir cuando nadie más quisiera, por mostrarles que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza podría sobrevivir. Jake empezó a responder, pero Zefar levantó una mano para detenerlo. El comandante dijo: que pase lo que pase mañana. La humanidad ya había ganado. Habían demostrado que el coraje y la determinación podrían enfrentarse a cualquier oscuridad. Ellos había demostrado que hacer lo correcto importaba más que la seguridad o la comodidad. Habían demostrado que a veces la fuerza más pequeña podría cambiar el curso de la historia simplemente negándose a dar. Arriba. Jake no sabía qué decirle a eso. Él simplemente asintió y miró hacia afuera. La flota. Mañana lo sabrían. Si hubiera coraje y determinación. Ya basta. Mañana apostarían. Todo en una última desesperada. Apostar. Mañana la guerra sería. Decidió de una manera u otra. Pero esta noche, mirando esos miles de barcos, Jake se permitió creer que lo habían logrado. Una oportunidad. La flota saltó al hiperespacio. Justo antes del amanecer, en dirección a la sistema doméstico Baxari. Y sea cual sea el destino, los esperaban allí, en casa de Baxari. El sistema apareció en los sensores como un visión del infierno. Miles de naves enemigas. Llenó el espacio alrededor del centro. Planeta en formaciones defensivas que se extiende por millones de kilómetros. Fortalezas orbitales colgadas con cuidado. Posiciones calculadas. Sus armas. Seguimiento de amenazas potenciales. Campos minados. Se desvió en patrones complejos diseñados para atrapa y destruye a cualquier atacante. Arma. Las plataformas cubrieron todos los vectores de aproximación. Las defensas eran tan gruesas que incluso escanearlos fue difícil. Jake estaba de pie en el puente de su buque insignia. Y miró la pantalla táctica, mostrando probabilidades que deberían haber hecho cualquier. El comandante Cuerdo se da la vuelta y corre. 5.000 barcos rebeldes contra quizás 20.000. Naves Baxari. La mayor parte de la fuerza rebelde estaba compuesta por civiles convertidos. Transportes con armas improvisadas. Muchos. No sobreviviría a la primera descarga. Él. Flota humana, que había liderado cada gran. El ataque hasta el momento se redujo a 38 barcos.
después de meses de combate constante. Pero, correr no era una opción. El Baxari, había que detenerlos aquí y ahora, o, eventualmente desgastaría él. Rebelión por puro desgaste. Este fue el momento en el que todo se decidiría. Jake abrió un canal. A todos los barcos. Su voz era firme mientras recordó a sus fuerzas por qué estaban allí. Estaban luchando por los miles de millones que ya había muerto. Por los innumerables mundos que habían sido destruidos por él. Esperanza de que los pueblos libres pudieran mantenerse juntos contra la tiranía. Les dijo que los historiadores recordarían este día, ya sea que ganaran o perdieran. Entonces él dio la orden de atacar. La flota rebelde se lanzó hacia adelante en una ola masiva. La respuesta de Bexari fue inmediata. Armas. El fuego iluminó el espacio como una luz mortal. Espectáculo. Los barcos comenzaron a morir en ambos lados. En cuestión de segundos. Pero los rebeldes se mantuvieron. Viniendo, chocando contra la defensiva. Líneas con furia desesperada. El humano. Los barcos lideraron la carga, sus cicatrices. Cascos que absorben el castigo a medida que avanzan. Caminos despejados a través de los campos minados. Detrás de ellos llegaron cruceros y draxianos. Acorazados y cazas Bin. Se movían. En ataques coordinados, utilizando todos la táctica que Jake les había enseñado a lo largo del tiempo. Últimos meses. La batalla fue un caos. Barcos. Explotó. Los escombros volaron por todos lados. Dirección. Los canales de comunicación eran lleno de gritos y órdenes y llamadas desesperadas de ayuda. Los Bexari, los defensores lucharon con armas mecánicas. Eficiencia. Pero los rebeldes lucharon con algo que las máquinas no podían igualar. Lucharon con rabia y dolor y determinación. Una hora después de iniciada la batalla, Lisa Grant informó desde su posición el flanco izquierdo. Habían atravesado el anillo defensivo exterior, pero en costo terrible. Ya se habían construido 2.000 barcos. Destruido. Los supervivientes fueron maltratados. Y con poca munición, pero estaban. Sigue avanzando. Jake reconoció. Y centrado en el objetivo central. A través del caos de la batalla, pudo verlo en la pantalla táctica, una estructura masiva en el corazón de la formación Baxori, el nodo de mando. Fue protegido por cientos de capitales. Barcos y capa tras capa de escudos. Llegar hasta allí parecía imposible, pero Jake no había venido aquí para hacer lo que era posible. Había venido aquí para hacer lo que era necesario. Ordenó al humano flota para formarse en su posición. Las 38 naves terrestres restantes se reunieron, juntos y preparados para una final. Empujar. Iban a golpear directamente por el centro del Baxari. Formación, a través de la más pesada. Defensas, directo al nodo de mando. Paul Chen informó que el plan era suicidio. La potencia de fuego concentrada. Proteger esa estructura se rompería. Los separó en minutos. Jake estuvo de acuerdo. Completamente. Por eso preguntaba. Para voluntarios en lugar de ordenar. Gente a seguirlo. Cada barco. Se ofreció voluntariamente de inmediato. La flota humana aceleró hacia el nodo de comando en velocidad máxima. Las naves Besari se movieron a interceptar plataformas de armas atacadas. Ellos, el espacio entre los humanos y su objetivo se llenó de entrantes. Fuego. Los barcos fueron alcanzados. Los escudos fallaron. Los cascos se rompieron, pero ellos siguieron adelante. El comandante Cefar vio lo que los humanos estábamos haciendo y entendimos inmediatamente. Ordenó a todos los barcos kelianos que apoyaran el asalto. Si los humanos estuvieran locos. Si le basta comprobar esto, entonces estaría lo suficientemente loco como para ayudarlos. El Keeltiano. Los cruceros se pusieron detrás de los humanos.
Formación, añadiendo sus armas a la ataque. Entonces los draxianos se unieron a la carga. Luego el Vin, luego el Lesí, Tarkin y todas las demás especies en él. Flota rebelde. Todos vieron lo que estaba pasando. Y todos hicieron lo mismo. Elección. Si este fuera el momento en que decidieron todo, lo afrontarían. Juntos. 5.000 barcos. Todo lo que quedó de la flota rebelde, convergieron en él. Nodo de mando en una enorme punta de lanza. Formación. Los defensores de Baxari intentaron detenerlos. Pero el gran impulso de la carga lo llevó adelante. Los barcos morían por las docenas cada segundo, pero los supervivientes siguieron avanzando más profundamente. Jaque. El barco fue alcanzado 3 veces. El puente, lleno de humo. Alarma de advertencia. Gritaron cuando los sistemas fallaron, pero la pantalla aún mostraba el nodo de comando. Adelante, se hacían más grandes a medida que se cerraban. Distancia. Lisa informó desde su posición. Ya casi habían terminado. Justo. Unos segundos más. Entonces Danny Foster. Una voz llegó a través del canal. Su barco fue golpeado gravemente y perdió potencia. Él pudo no seguir el ritmo. Les deseó lo mejor a todos. Suerte y les dijo que aprovecharan la oportunidad. El barco explotó antes de que nadie pudiera hacerlo. Responder. Jaque se obligó a concentrarse. Estaban a menos de 1 kilómetro de la nodo de comando ahora. Podía ver estructura con sus propios ojos a través de la ventana gráfica. Era enorme y compleja y cubierto de armas, pero estaba bien. Allí, frente a ellos, les dio la orden. Cada barco, cada arma, todo lo que les quedaba. Fuego. 1000 armas disparadas simultáneamente. Misiles y rayos de energía y cinéticos. Rondas. Los escudos de los nodos de mando se iluminaron como una estrella mientras absorbían el bombardeo. Aguantaron durante 5 segundos. 10 segundos. 15. Luego parpadearon y falló. El fuego de las armas impactó la estructura misma, desgarrando la armadura. Y en los sistemas subyacentes. Explosiones. Ondularon sobre su superficie. Los pedazos comenzaron rompiendo el nodo de comando, que había coordinado toda la guerra de Baxari. Máquina, se estaba desmoronando. Y entonces, de repente, toda la flota Bakari simplemente interrumpido. Todos los barcos se apagaron al mismo tiempo. Instantáneo. Sin su central coordinación, no eran más que metal flotante. Las máquinas que tenían. Conquistó 100 mundos que ahora eran solo escombros a la deriva. Paul Chen informó sobre él. Da como resultado una voz llena de incredulidad. Flota enemiga neutralizada. Nodo de mando. Destruidos. Los Baxari fueron derrotados. Por un momento, solo hubo silencio en el puente. Jaque se quedó mirando la táctica. Pantalla que muestra miles de varioscuros. Barcos. Habían ganado. Contra lo imposible. Contra una fuerza abrumadora. Ellos. Habían ganado realmente. Entonces alguien empezó. Aplaudiendo. Otros se unieron. Pronto, el barco sobreviviente de la flota fue celebrando. Humanos y keltianos y draxianos y Vin y todos los demás especies. Habían hecho lo imposible. Juntos. Pero Jaque no aplaudió. Él miró la pantalla táctica que mostraba los 3.000 marcadores de barcos amigos que tenían. Se oscureció durante la batalla. 3.000 barcos. Lleno de gente que se había ofrecido voluntariamente a pelea. Quien había creído que su plan, trabajo, que habían confiado en él para dirigirlos a la victoria. Habían ganado, pero el costo era asombroso. El rebelde sobreviviente. La flota comenzó el largo viaje de regreso a territorio amigo. La batalla había terminado.
Pero el trabajo de reconstrucción tomaría años. Los mundos necesitaban ser liberados. Los sistemas necesitaban ser protegidos. Bakari, aunque derrotado, todavía tenía barcos y estaciones repartidas por cientos de sectores. Pero la guerra en sí había terminado. El enemigo que parecía invencible se ha roto. Una semana después de la batalla, el comandante Sear llegó al aposento de Jake. El viejo Keelian se movía lentamente, su cuerpo mostrando la tensión de meses de constante estrés. Pero había algo pacífico en su expresión que Jake nunca había visto antes. Sar dijo que nunca lo había hecho correctamente. Agradeció a Jake por responder a sus llamada de socorro, para venir cuando nadie. De lo contrario, lo haría, por salvarlos cuando todos. La esperanza parecía perdida. Jake empezó a decir algo sobre aliados que se ayudan entre sí. Otro, pero Zefar lo detuvo. Él, el comandante dijo que lo que la humanidad tenía. Lo que hicieron fue más allá de una simple alianza. Se habían presentado ante personas que no conocían. Saber, arriesgando todo para ayudar. Extraños necesitados. Habían luchado. Batallas imposibles y nunca retrocedidas. Abajo, habían enseñado a la alianza cómo. Para tener esperanza de nuevo. Zefar dijo que su pueblo nunca olvidaría que en sus momentos más oscuros, hora en que su civilización estaba terminando, y la muerte parecía segura, la humanidad estaba. El que vino a salvarlos. Jake miró las estrellas y pensó sobre todas las personas que habían muerto en él. Guerra, tanto humanos como alienígenas. Pensó sobre Danny Foster y Carl Watson y cientos de otros cuyos nombres mencionaría. Llevar consigo para siempre. Le dijo a Sear. No vinieron a salvar a nadie. Ellos. Vino porque alguien pidió ayuda y eso fue lo que hicieron los humanos. Demostraron. Arriba. No abandonaron a la gente que los necesitaba. No se trataba de ser héroes o salvadores. Se trataba simplemente de haciendo lo correcto. Zefar estaba tranquilo. Por un largo momento. Luego dijo que tal vez eso fue lo que hizo a la humanidad especial. Vieron a alguien en problemas y su primer instinto fue ayudar. No, porque esperaban una recompensa o reconocimiento, solo porque fue él lo correcto que hacer. Jake no sabía cómo. Para responder a eso, él simplemente asintió y miró la flota. Naves humanas y buques de la Alianza volando juntos. De regreso a casa después de ganar una guerra que debería haber sido imposible ganar. Más tarde, Jake se paró en la plataforma de observación y vio pasar las estrellas. Lisa Grant se unió a él allí. Su brazo había sanado, pero ella todavía se movía con cuidado. Ellos permanecimos juntos en silencio por un rato. Lisa le preguntó qué estaba pensando. Acerca de Jake dijo que estaba pensando en todas las personas que nunca volverían a casa. Sobre si la victoria había valido la pena. El costo.